vamos a hablar un poquitito de esta otra estructura que habíamos ya comentado en la primera parte de este capítulo respiratorio, que es el intersticio. Decíamos que el saco alveolar tiene un contorno, digamos, es una formación globulosa, una bolsa de contornos curvos. Sabemos que por histología su pared está configurada nada más que por una plancha de células planas de muy escaso espesor, pero de mucha superficie. Por el otro lado le tenemos a la parte circulatoria, los capilares sanguíneos, que también por su característica tubular tienen un contorno curvo, su escaso calibre de 7 a 8 micras nada más de diámetro, y también su pared que está reducida exclusivamente al endotelio vascular por ser compuesto por células planas de muy reducido espesor, pero de mucha superficie. Estas dos superficies, estos dos contornos, estas dos estructuras, tanto la alveolar como la correspondiente a los capilares, tienen obviamente un contorno redondeado. Es decir, colocamos dos estructuras de contornos curvos en contacto estrecho el uno con el otro, su punto de contacto se reduce en forma muy importante. Entonces, para que se establezca, en primer lugar, un relleno del espacio que quede entre estas dos superficies curvas, alveolar y capilar, y por otro lado aumentar un poco más las superficies de contacto entre estas dos estructuras de contornos curvos, se ubica un tejido conjuntivo inespecífico, laxo, que conocemos con el nombre de intersticio. El conjunto de la pared alveolar más este tejido conjuntivo en específico, más la pared capilar, configura lo que conocemos como membrana respiratoria, conocida más comúnmente también como membrana alveolo-capilar. Pero si vamos a ir al caso, tenemos que decir que se trata de los componentes alveolo, intersticio, capilar. Este tejido intersticial tiene una trascendencia enorme en cuanto a que de ella depende la facilidad con que se va a producir la hematosis, es decir, el intercambio de gases oxígeno-CO2 entre el alveolo y el capilar, que el conjunto de pared alveolar, tejido conjuntivo intersticial y pared capilar no suman más allá de media micra de espesor. Sabemos que la micra es la milésima parte del milímetro, así que estamos hablando de un espesor exageradamente delgado y que puede modificarse según cómo se pueda comprometer este tejido conjuntivo intersticial. ¿Por qué? Porque el espesor de la pared alveolar ni de la pared capilar no van a aumentar. Todo lo que pueda engrosar esta membrana respiratoria se basa exclusivamente en los cambios que puede tener este tejido intersticial. La, las afectaciones para clasificarlo y simplificar la patología que pueda afectar al intersticio, podemos decir de que podríamos agruparlos en tres causales bien diferentes y específicas. La primera, podríamos decir que podría ser la que afecta única y exclusivamente en forma específica a este tejido conjuntivo intersticial. Podríamos tener causales de aspiración de ciertos gases, de ciertas sustancias que afectan en forma específica al tejido intersticial. Podríamos tener también cambios inespecíficos idiopáticos que afectan no solamente al tejido intersticial, al tejido conjuntivo intersticial, sino a todo el tejido conjuntivo, como esta enfermedad que llamamos o agrupamos bajo el título de colagenosis. En fin, podemos tener entonces cambios que, si bien afectan exclusivamente al intersticio, tienen digamos, un genio evolutivo bastante complicado. ¿Por qué? Porque la persistencia de ese cambio intersticial podría ir
digamos, modificando las características tisulares y haciendo la sustitución de un tejido conjuntivo laxo hacia un tejido fibroso cicatrizal que obviamente no solamente va a engrosar este espacio interpuesto entre alveolo y capilar, sino que también por las características tisulares propias de un tejido fibroso, su permeabilidad va a estar muy disminuida o definitivamente ya bloqueada. Vamos a tener entonces en estos casos a una patología bastante peligrosa, digamos así, normal y habitualmente de causa desconocida, idiopática, que por su evolución natural lleva a lo que conocemos como fibrosis pulmonar. Sabemos que es una enfermedad, repito, de etiología generalmente desconocida, en específica, que es progresiva, que ocasiona la imposibilidad de que la persona pueda ir desarrollando una vida normal en la medida que la enfermedad avanza, lleva a la inutilidad completa del paciente y termina en el óbito del mismo, sin que tenga hasta el momento una terapéutica adecuada y efectiva para solucionar este tipo de problemas. Ahora bien, estos cambios del intersticio, aún así con los cambios fibrosos que recién mencionamos, no adquieren un espesor tal que los vuelva normal y habitualmente visibles a las imágenes radiográficas de tórax. Es muy difícil y solamente ya en estadios muy avanzados de estos cambios fibrosos y intersticiales, la imagen radiológica de tórax se vuelve, digamos, anormal. Pero existe una modalidad tomográfica que tiene un programa con, preparado, digamos, para visualizar estas estructuras tan delgadas, tan finas, aún en estado anormal, y que hace a cortes tomográficos de muy escaso espesor, de 0,6 a 1 milímetro de espesor, nada más las, digamos así en un castellano paraguayo, a las rebanadas tomográficas, la ausencia total de un intervalo de corte, es decir, un espacio muerto entre una rebanada tomográfica y la siguiente, hacen un compacto bastante detallado y la finura de los cortes prácticamente hace imposible que se pierdan detalles en el espesor tan reducido. A esa modalidad se le llama por sus siglas TACAR, tomografía axial computarizada de alta resolución, y es específica justamente para el estudio de estas estructuras intersticiales. Los cambios que podríamos ver en imágenes, ya podríamos decir que cuando la patología es relativamente incipiente, la imagen radiográfica puede todavía resultar normal. Pero en tomografía ya podemos tener visualización de trayectos bastante más densos que no corresponden precisamente a trayectos vasculares, sino que a otras estructuras, y lo único que ahí puede darnos esta densidad, digamos fuera de la trama vascular, serían los cambios intersticiales. Vemos que son trayectos finos, bastante irregulares en su recorrido, y hay veces alternando con formaciones fibronodulillares, que son las características de estos cambios intersticiales. Acá vemos más o menos una opacidad, pero no podemos concluir de que se trate de cambios intersticiales precisamente. Así que es propio de estadios muy avanzados ya los que puedan entonces radiográficamente certificarnos la presencia de un cambio intersticial y probablemente ya una etapa de fibrosis pulmonar bastante avanzada. Vemos aquí que se presenta todavía como algunos trayectos más o menos densos, otros son francamente vasculares, así que es posible diferenciar una densidad de la otra, y vamos a ir viendo que la densidad, perdón la repetición de la palabra, de lo que afecta al intersticio y lo que afecte
al resto alveolar todavía es bastante imprecisa y de poca densidad, es lo que llamamos una imagen en vidrio esmerilado, es decir, no es ni muy radiolúcida como un pulmón sano, pero tampoco llega a tener una radiodensidad suficientemente, digamos, visualizable para aclarar detalles y extensión de la lesión. Tenemos acá imágenes que van hablando ya de patología mucho más extensa. En este caso, vemos que francamente la diferencia se establece entre el pulmón izquierdo, que está afectado, y el derecho. Vemos que reduce incluso su amplitud. ¿Por qué? Porque el tejido fibroso, que esta trama que estamos viendo acá, es retráctil como todo tejido cicatrizal y va entonces retrayendo, disminuyendo la amplitud y la posibilidad es decir, la distensibilidad que debería tener un pulmón sano. Así que vamos a ir viendo que la restricción, es decir, la capacidad respiratoria es progresivamente más restringida hasta llevar a la insuficiencia completa que lleva finalmente a la inutilidad y hasta el óbito del paciente. Vemos acá un predominio de tipo nodulillar similar a una siembra broncógena que muy ocasionalmente ya estamos viendo en casos de tuberculosis, de diseminación hematógena o linfática, pero son situaciones en donde las características clínicas van a ir orientándonos hacia la etiología de estas imágenes que estamos viendo. Obviamente que esto no tiene una etiología definida, decíamos, pero cuando hablamos de un proceso tuberculoso tendríamos otros elementos clínicos que nos van a ir aclarando la situación. Vemos lesiones en vidrio esmerilado, ni muy densas, ni tampoco muy bien iluminadas, que afectan mucho más extensamente el hemitórax, el pulmón izquierdo, perdón, en comparación al derecho, y los trayectos bronquiales y algunos trayectos vasculares todavía visualizables. Todas estas imágenes van hablando entonces de cómo se cómo se produce el proceso evolutivo de esta afectación. La otra variante de causal de afectación intersticial, esta que recién mencionamos, era la que afecta en forma primaria y prácticamente exclusiva al intersticio. Decíamos que podíamos tener otra variante de clasificación para simplificar esto, que sería la etiología vascular. Cuando por alguna alteración cardiocirculatoria aumenta la presión dentro de los capilares de la pequeña circulación, de la circulación pulmonar, obviamente que hay mucho más permeabilidad de los capilares y facilidad de pasaje de la parte plasmática líquida de la sangre hacia el tejido que circunda al capilar. Y el que le circunda al capilar es necesariamente el intersticio. Puede entonces ir pasando líquido plasmático al intersticio. Este se va a ir, digamos, edematizando y obviamente alejando al alveolo del capilar, engrosando la membrana respiratoria y obviamente afectando seriamente la facilidad del fenómeno de la hematosis. Estas afectaciones intersticiales tienen la característica de ser reversibles. ¿Por qué? Porque solucionado el problema cardiocirculatorio que está ocasionando este edema intersticial, obviamente que esto va a volver a adquirir su espesor normal. La otra agrupación de causales de afectación intersticial podríamos ubicarlo a nivel del alveolo y ahí estaríamos hablando directamente de los compromisos alveolares que mencionamos en el ítem anterior al hablar de las neumonías. Cuando hay líquido, infectado o no, en el alveolo, sustituyendo al aire que normalmente debe ser su ocupante natural, vamos a tener también la posibilidad de que la permeabilidad, la delgadez de la pared alveolar
facilite el pasaje de este líquido hacia el tejido circundante. Y el tejido circundante no solamente es el alveolo que está al lado, sino el tejido intersticial, es decir que también por esa vía podemos tener pasaje del líquido al intersticio, el engrosamiento, el edema de este tejido conjuntivo y el engrosamiento, el aumento de espesor de la membrana respiratoria con los trastornos de la matosis que también van a venir aparejados con este fenómeno.